Le cuento esto porque va con esta palabra. Y dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate. Le dio una orden. Y ella podría haber bien dicho: pero ¿cómo? ¿Por qué me tengo que levantar e irme? Porque le dijo: vete tú y toda tu casa a vivir a donde puedas. Y ella se fue al lugar de los filisteos, un lugar nada que ver con el pueblo de Dios. Entonces dice: porque Jehová había llamado al hambre, el Señor había llamado al hambre como juicio sobre Israel. Entonces, como ella estaba ante los ojos de Dios en gracia, la hizo ir de ese lugar hacia el otro lado, hacia algún lado donde ellos eligieran, para no hacerle pasar el hambre que tenía que pasar en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque hacían lo malo ante los ojos de Dios, no buscaban a Dios como tenían que buscar. Entonces él le dio el aviso como siervo de Dios, como hombre de Dios, en agradecimiento de cómo era ella con él, de que se vaya a otra tierra a vivir. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Yo creo que si dice así es porque no puso pero, no puso excusas, se levantó y hizo lo que la orden de Dios en la boca de ese siervo le mandó. Entonces dice: entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. 7 años tardó en desaparecer el hambre sobre la tierra en ese lugar. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por su tierra, porque desde entonces, si abandonabas la tierra donde vivías, la dejabas así como que nada, te levantabas y te ibas, porque los otros se quedaron a pasar ahí el castigo de Dios, pero ella fue avisada. Entonces ella tuvo que irse sin dar aviso, se fue. Y todas esas tierras son confiscadas por el rey, o sea que pasan a ser pertenencias del rey. ¿Entienden? A su nombre. A su nombre. Y dice que entonces después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Había el rey hablado a Giezi, criado del varón de Dios, o sea que Giezi estaba en la casa del rey, en el palacio real, ¿no? Dice: criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Él también quería aumentar su fe en Dios, porque le estaba pidiendo a Giezi que le contara las maravillas que había hecho Eliseo, para con todo lo que había hecho, de parte de Dios, ¿no? Y dice: y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, que era del niño, dice: como había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino a implorar al rey por su casa y por su tierra. Oh, casualidad, dirían los que están allá afuera. Pero en Dios no hay ninguna casualidad. Todo es planificado por nuestro Dios. A su nombre, a su nombre. Bendito tú eres, Señor. Y dice: entonces dijo Giezi al rey: Señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Entonces yo supongo que el rey se habrá sorprendido, porque si ahí en el mismo momento le estaba desarrollando la historia de esta mujer y ella aparece con su hijo, tal vez dice con su hijo, porque tal vez su esposo ya había fallecido en uno de esos 7 años, porque ella era un hombre grande de edad. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando a la mujer, ella le contó toda la historia, ¿no?, de lo que había acontecido. Yo creo que todas las cosas que el varón de Dios hacía para con ella, cómo Dios se movía a través de ese hombre, ¿no?, a favor de ella. Y bueno, ella vino a reclamar algo muy especial: su casa y sus bienes que había dejado en la tierra de Israel. ¿Cuántos de nosotros a veces nos pasa, ¿no?, de que es arrebatada nuestra cosa? Vamos a decir que de una manera u otra el juicio de Dios cayó sobre el pueblo de Israel y ella tuvo que pagar las consecuencias por la desobediencia de los hijos de Dios.
tuvo que irse lejos con su matrimonio, con su hijo, con sus criados, dejar todo abandonado en manos de quien lo agarrara, porque en este caso fue el rey, gracias a Dios que fue el rey, ¿no? Y no como ahora que uno no puede dejar nada porque enseguida nos usurpan la casa. Y gracias a Dios, eso estaba guardado porque lo tenía el rey en sus manos, a su nombre. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido tantas cosas, aún en el camino de Dios, Dios nos ha bendecido en gran manera y de repente empieza a ir para atrás nuestra historia? ¿Qué pasa? Que mi trabajo ya no es lo mismo, no gano lo mismo. ¿Qué pasa? Que cada día voy para atrás. Las cosas que yo tenía las tengo que vender porque no me alcanza para sustentar a mi hijo. Conozco historias así, de que han tenido todo y más y desgraciadamente por apartarse, irse a otro pueblo, vamos a decir de esa manera, ¿no? Empieza a perder todo uno en Dios. Empieza porque tal vez el enemigo, tal vez Dios hizo que las circunstancias pasaran de esa manera. Podemos llevarlo a que tenemos que tener un crecimiento especial en Dios. Algo nos faltó aprender. Todo lo tenemos que llevar a Dios, a su nombre. Gloria. Conozco de una persona que tuvo y todo y más y hasta llegó a ganar 25.000 pesos por semana. Tenía todo de marca, hermoso, todo muy lindo, y de repente tanta desobediencia, tanto pecado, de un día para otro empezó a perder todo. Y desgraciadamente hasta hace poco tiempo esa persona siguió pagando el haberse ido a otro pueblo que no era el del Señor. Tuvo que empezar a vender sus bienes, se empezaron a deteriorar las zapatillas de marca, la ropa de marca, hasta se quemaban sus artefactos electrodomésticos y todavía se preguntaba, ¿por qué me pasa esto? La desobediencia es tan triste para con Dios, es tan triste. En este caso esta mujer fue obediente y uno pregunta, ¿cómo puede ser que es una mujer que buscaba, honraba a Dios, le pasaba esta cosa? Es que nos pasan, mis hermanos, debemos de pasar situaciones, a veces muy necesario de que pasar procesos que no podemos entender. Si yo estoy orando, estoy ayunando, estoy buscando a Dios, ¿por qué me pasa esto? Si yo estoy buscando al Señor, el Señor sabe cómo camino y empiezo a perder todo por el camino. Mi hijo se enferma, mi esposo me deja, y si tengo mi esposo me empieza a golpear. Yo estoy buscando a Dios, yo busco a Dios, Señor, porque te busco en la madrugada, me desespero por tu presencia, corro a tu iglesia, Señor, a tu casa de oración, y todavía sigo perdiendo, parece que no voy a ganar nunca. Y yo creo en tu palabra, porque tu palabra me promete de que yo voy a ser una mujer más que vencedora, un hombre más que vencedor en ti, Jesús. Y nos pasa esas cosas en el camino de Dios. Pero saben que no tenemos que ya reprocharle a Dios nada de esas cosas. Job se quedó sin nada. Job se quedó sin nada y el Señor, cuando llegó el momento, le retribuyó todo y más. Aleluya. Esta noche yo le quiero decir que el Señor a través de esta palabra quiere restituirte, hombre, mujer de Dios, aquello que el diablo te robó por 7 años, dice acá la palabra. Todo aquello que el diablo se atrevió a tocar cuando estabas bien en el camino de Dios, el diablo te lo va a tener que devolver, y con creces. Y todo mejor, porque acá dice que acá en esta palabra dice que el rey lo tenía él. ¿Y saben qué tuvo que hacer el rey? Mandó a un oficial que le devolviera sus tierras. Desde aquel momento que la viuda, esta mujer tsunamita, con su hijo vinieron ante la presencia de él. Ella, una mujer sabia, ¿a dónde fue? Ahí, a la casa del rey, donde nosotros tenemos que ir a clamar y a reclamar. Como hijos de Dios, si estás caminando bien ante su presencia, si bien dice que estamos todos destituidos de la gloria de Dios porque pecamos todos los días, pero nosotros nos arrepentimos y el Señor nos justifica ante el Padre. Y Él nos restituirá todo lo que el enemigo se atrevió a tocar. ¿Se acuerdan la palabra que dice de que nos va a devolver, nos va a restituir lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta nos robó, nos saqueó, nos comió, nos desbastó? Él nos va a devolver. Nuestro Dios
que el enemigo te ha sacado. No tengas miedo, ten confianza en Dios. Él lo va a hacer, aleluya. Así como hizo con esta tsunamita que se tuvo que ir sin nada, disparando porque el hambre venía sobre la tierra donde vivía con su esposo y su hijo y su criado. Dejó todo. Acá no dice que se llevó nada, se llevó su familia. Así salió, desesperada para que pudieran seguir viviendo. Porque si se quedaba ahí, ¿saben la tierra cómo iba a estar ahí, cómo iban a sufrir esta familia? Hombre grande, se enfermaría con hambre. Imagínense cuando viene el hambre sobre la tierra. Uno no se puede imaginar porque no hemos pasado el hambre extremo. No pasamos el hambre extremo, pero sí que nos podemos imaginar porque muchas veces nos ha faltado. Pero siempre estuvo la mano misericordiosa de Dios sobre nuestras vidas. Dice el Señor, ¿no? Que desde que dice la palabra de Dios, que no habrá quien le falte de comer mientras Él esté con nosotros. Dice que Él es Jehová, nuestro pastor, y siempre nos sustentará. No temas, iglesia, no temas. Él va a restituir todo lo que el enemigo te robó. Si te robó la felicidad, el gozo, la alegría, tanto bien en la casa del Señor, Él lo va a hacer. Solamente Dios puede traer aquello que multiplicarlo como le hizo a ella, porque imagínense que del tiempo que se salió de ese lugar, de su tierra, hasta que volvió, el rey mandó a devolver todo y más, aleluya, a su nombre, todo y más, todo y más. Imagínate cuántas cosas se llevó, pudo ella adquirir a la vuelta de ese proceso tan grande, porque le duró 7 años estar lejos de su tierra. Imagínense todo lo que pudo devolverle el Señor. Dice, el rey le devolvió todas sus tierras y todo su ganado y todo lo que tenía. Entonces nosotros todo lo que hemos tenido y perdido en el camino de Dios, acuérdate de que Él te lo va a dar, te lo va a devolver en gran manera, a su nombre. Gloria a Dios. Solamente Él nos pide un requisito, que sigamos su camino, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, que confiemos en Él. Ese requisito encierra muchas cosas. Es su palabra poderosa. Dice que tenemos que nosotros guardar su primer mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Debemos de guardar a nuestro Dios y amarlo sobre todas las cosas. Y Él se encargará de todo. ¿Y sabe qué? Dice que tenemos que pedirle sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el temor a Jehová y debemos de temerlo. Dice que nosotros debemos de guardar nuestra salvación, de cuidarla con temor y temblor. Y estos son tiempos peligrosos, iglesia. Y no porque sean tiempos peligrosos el Señor sacará sus manos de poder sobre tu vida, no. Porque dice que Él nos guardará en su tabernáculo en el día del mal, a su nombre, a su nombre. Entonces, ¿qué nos queda? Confiar con todas nuestras fuerzas en ese Dios. En ese Dios que nos promete tantas promesas en esta palabra, en este libro tan grande, tan poderoso, que es la palabra de Dios y Él mismo en su palabra. Debemos de creer las promesas que Dios tiene para nosotros. Y si el diablo se animó a tocar algo que te correspondía, algo tuyo, el Señor tiene cuidado de eso. El Señor tiene cuidado de eso. Sí, tal vez dejó que lo haga, pero en eso nosotros aprendemos algo. Todos los días de nuestra vida aprendemos algo nuevo. Yo todos los días me sorprendo de esa palabra que dice que nosotros en el camino de Dios aprendemos algo nuevo. Y es así, porque en su gran misericordia Él nos va haciendo nuevas personas, nuevos hijos de Dios, nos va haciendo nuevas criaturas para su camino, a su nombre. Entonces, mi hermano amado, dice que entonces dijo Gisín, Rey, Señor mío, esta es la mujer, este es tu hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella le contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra, desde el día que dejó el país hasta ahora. Alabado sea nuestro Señor. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Muchas veces, como le decía, pasamos por situaciones que no podemos entender. Si te busco, Señor, ¿por qué sigo esta situación? Señor, si te busco, ¿por qué es tan difícil todo para mí? Estoy esperando esto, estoy esperando lo otro. No son 2, 3 años. A veces uno hasta 15 años debe esperar
algo en el camino del Señor. Imagínense, en ella 7 años. Primero tuvo que esperar cuánto tiempo para poder tener un hijo. Y después estos 7 años de hambre que tuvo que dejar allá atrás para disparar para otro lado, para poder que su familia siga viva. Una mujer sabia que después volvió a su lugar a pedir, a reclamar aquello que era de ella, como nosotros debemos de reclamar las promesas de Dios todos los días. No te canses, hermano, no te canses, hermana, de buscar que Dios te devuelva aquello que el enemigo te sacó. No te canses de reclamarle a nuestro Señor, porque Él un día inclinará su oído y hará que eso que tanto anhelas pueda llegar a la casa de Dios, o pueda hacer que te retribuya aquello que el enemigo te robó. ¿Sí? A su nombre. Así nuestro Dios todos los días tiene misericordia de cada uno de nosotros, aún aquellos que se apartan del camino de Dios, aún aquellos que están dentro de la casa del Señor y no hacen las cosas como deben. El Señor tiene misericordia, gran misericordia, porque por la oración de los justos, por la oración de las personas que están ahí abatallando, clamando a nuestro Dios, aleluya, porque debemos de orar uno por nosotros. Porque quien está arriba dice, cuide de no caer. Tenemos que cuidarnos de no caer. Muchas veces podemos estar arriba y de repente algo vino a nuestra vida y nos tambaleó y caímos. Y es tan difícil volverse a levantar en el camino de Dios. Si bien Dios lo puede hacer, que nosotros nos levantemos. Pero ¿por qué esperar caer así, golpearnos de esa manera, si tenemos al Dios que todos los días nos llena de palabras y nos habla, no se cansa de hablarnos a través de los siervos y de todo, de alabanza? Nos hablan todo tiempo, en todo lugar, que nosotros no, aquel que lo deja no le agradará su alma. Aquel que lo deja se vaya a un lugar donde no puede regresar. Lejos de su presencia no somos nada, no podemos alcanzarnos, no podemos hacer nada lejos de la presencia de nuestro Dios. A su nombre. Bueno, mis hermanos amados, en esta noche quiero decirles que aquellos que están esperando en Dios por mucho tiempo, este tiempo es tan difícil. Si seguís perseverando en el camino del Señor y dejás tus problemas de lado, y en vez de hacer más grande tus problemas, empezás a mirar a aquel que puede resolver tus problemas, Él se va a encargar. Hazlo grande a Dios, no a tus problemas. Hazlo bien grande a nuestro Dios, porque Él es muy grande. Y como decía acá un siervo, dijo que no hay nada difícil para nuestro Dios. Dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? No hay nada para nuestro Dios. Él es poderoso. Él puede hacer todo y más para con nosotros. Puede sacar un cáncer, secar un cáncer, sacar un SIDA del cuerpo. Puede hacer tantas cosas tremendas por cada uno de nosotros, mis hermanos. Y nosotros muchas veces lo vemos. Y aún así nos cuesta avanzar, nos cuesta seguir el camino de Dios. Precioso Cristo de la gloria, bendigo tu iglesia, Señor, en esta hora. Creo que ya el Señor me ha dado todo lo que le tenía que dar, y bueno, acuérdense de confiar en nuestro Dios, búsquenlo todo tiempo en oración, en ayuno si es posible. Acuérdense lo que a mí me dijo el Señor, yo ya lo empecé a hacer, que tenemos que hacer muros de oración alrededor de nuestra familia, porque son tiempos difíciles y debemos de estar sometidos a Dios bajo su mano poderosa, porque ahí vamos a estar guardados de todo mal, de toda acechanza del enemigo. Confiemos en Él, que siempre esté caminando debajo de su amparo. Él nos protegerá, aunque estemos en una cama de hospital, Él guardará nuestra vida, ¿sí? Y si nos tenemos que ir, nos iremos con Él. Nos iremos con Él en el momento que nos tengamos que ir, nos vamos a ir con Él, pero Él lo sabe. Él solamente sabe cuándo nos llevará de este mundo. Así que mientras estemos aquí en esta tierra, sirvámosle a Dios. No nos callemos, hermanos, compartamos del Evangelio de Jesucristo. Les pido que estemos orando por estos 3 días de culto que vienen de evangelísticos en esta semana. Y le digo a las mujeres que viven cerca que están invitadas para poder venir a orar en la iglesia, porque toda esta semana vamos a estar orando en la iglesia para que todo sea como Dios quiere y que su poder